Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Antes de comenzar, quiero invitarles a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hay momentos en la vida que deberían ser perfectos, como el día de tu boda. Para Elena, ese día representaba el comienzo de un sueño, rodeada de familiares y amigos en una pequeña iglesia decorada con flores blancas. Su vestido, cuidadosamente elegido meses atrás, resplandecía bajo la luz que entraba por los vitrales. Todo parecía sacado de un cuento, hasta que llegó el momento de los votos. Carlos, su prometido, se acercó al micrófono. En lugar de las palabras de amor que todos esperaban, comenzó a reírse. Un silencio incómodo invadió la iglesia. No puedo seguir con esta farsa, dijo mientras sacaba su teléfono y mostraba unas fotos. Elena no es quien todos creen. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de ella mientras los murmullos crecían entre los invitados. La humillación fue absoluta. Carlos abandonó la iglesia dejando a Elena destrozada frente a todos. Su mejor amiga Lucía corrió a abrazarla mientras el resto de invitados no sabían cómo reaccionar. Algunos se marcharon avergonzados, otros se quedaron por simple curiosidad morbosa. Lo que Carlos no sabía es que el destino tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza. 3 años después, Elena había reconstruido su vida lejos de aquel pueblo donde todos conocían su historia. Se había mudado a la ciudad, consiguió un trabajo en una empresa emergente y poco a poco sanó sus heridas. Una tarde lluviosa, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su jefe le presentó al nuevo inversor del proyecto en el que trabajaba. Al levantar la mirada, no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre que estaba frente a ella, vestido con un impecable traje azul, era el hermano de Carlos. Roberto la reconoció al instante. El aire se volvió denso entre ellos. ¿Debía ella levantarse e irse? ¿Debía enfrentar su pasado? Lo que ocurrió después cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. La vida de Carlos, por su parte, había tomado un rumbo inesperado desde aquella boda fallida. Lo que él no sabía es que sus acciones desencadenarían una serie de acontecimientos que lo llevarían a perderlo todo: su trabajo, su reputación y algo mucho más valioso que descubriría demasiado tarde. ¿Qué pasó realmente entre Elena y Roberto? ¿Por qué Carlos decidió humillar a Elena en el altar? ¿Y qué secreto guardaba ella que supuestamente justificaba tal crueldad? La verdad, amigos, es mucho más sorprendente de lo que imaginan y pronto la descubrirán. Si quieren conocer el resto de esta increíble historia donde el karma demuestra su poder, no se pierdan la segunda parte. Los espero en los comentarios con sus teorías sobre lo que creen que sucedió después. Aquella tarde en la oficina, Elena sintió que el tiempo se detenía. Roberto extendió su mano para saludarla y ella, por instinto profesional, correspondió el gesto. Su jefe, ajeno a la tensión del momento, los dejó solos para que discutieran los detalles del proyecto. No esperaba encontrarte aquí, dijo Roberto con voz serena. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero no el desprecio que Elena temía. Yo tampoco, respondió ella, recuperando la compostura. Si prefieres que me retire de este proyecto, lo entenderé. Roberto negó con la cabeza. Lo que hizo mi hermano fue imperdonable. Nunca estuve de acuerdo con él. Esas palabras abrieron una puerta que Elena había mantenido cerrada por años. Durante la siguiente hora, mientras revisaban documentos y cifras, intercambiaron miradas cargadas de preguntas no formuladas. Al terminar la reunión, Roberto le propuso tomar un café. Ella dudó, pero finalmente aceptó. En una cafetería cercana, lejos de miradas conocidas, Roberto le contó lo que había sucedido con Carlos después de la boda. Su hermano había regresado a casa orgulloso de su hazaña, esperando la aprobación familiar que nunca llegó. Sus padres, devastados por lo que había hecho, le pidieron que se marchara. La relación familiar se había roto. Pero, ¿por qué lo hizo?, preguntó Elena, reviviendo el dolor. ¿Qué fotos eran esas? Roberto suspiró profundamente. Carlos siempre fue inseguro y celoso. Esas fotos eran manipuladas. Las creó con ayuda de un amigo experto en edición. Elena sintió que le faltaba el aire. 3 años creyendo que había algo malo en ella, que quizás merecía esa humillación. Descubrió que habías rechazado a su mejor amigo años atrás, antes de conocerlo. Su orgullo no lo soportó, continuó Roberto. Siempre tuvo miedo de no ser suficiente para ti. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Carlos observaba viejas fotografías. Su vida se había convertido en una espiral descendente. Perdió su trabajo en la constructora cuando los rumores sobre su comportamiento llegaron a oídos de su jefe. Sus amigos, uno a uno, se alejaron. Incluso su mejor amigo, cómplice en aquella mentira, terminó confesándole la verdad a la familia. Lo que Carlos no sabía era que Elena guardaba un secreto, uno verdadero, que había planeado.
Compartir con él después de la boda. Un secreto que cambiaría la perspectiva de todo lo ocurrido aquel día en la cafetería. Roberto miró su reloj. Tengo que irme, pero me gustaría seguir esta conversación. Hay más cosas que debería saber. Elena asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué más había por descubrir? Al día siguiente, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de una dirección desconocida. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Era un video. Un video que revelaba la verdadera razón por la que Carlos había actuado así, y que explicaba por qué Roberto había aparecido en su vida justo ahora. La verdad comenzaba a desenredarse, pero el camino hacia la justicia apenas empezaba. Y lo que Elena descubriría próximamente la enfrentaría a una decisión que nunca imaginó tener que tomar. Elena observó el video 3 veces, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. En la grabación, Carlos hablaba con una mujer en un restaurante elegante, una semana antes de la boda. No puedo casarme con ella, decía mientras sostenía la mano de la desconocida. Pero su familia tiene contactos que necesito para el negocio. Después de la boda, encontraré la manera de alejarme. La traición era mucho peor de lo que imaginaba. Carlos nunca la había amado, todo fue un plan calculado para beneficiarse de los contactos de su familia en el sector inmobiliario. La humillación pública no había sido por celos o inseguridad, sino para salir de un compromiso que ya no le convenía. Cuando encontró una mejor oportunidad. Con manos temblorosas, Elena marcó el número de Roberto. Necesitaba respuestas. Se reunieron en un parque cercano al atardecer. Roberto se sentó junto a ella en una banca apartada, su rostro sombrío reflejaba culpa. ¿Hace cuánto tiempo tienes ese video?, preguntó Elena con voz firme. Lo descubrí 2 meses después de la boda, confesó Roberto. Intenté contactarte varias veces, pero habías desaparecido. Nadie sabía dónde estabas. Elena recordó cómo se había aislado después del incidente, cambiando su número y desactivando sus redes sociales. ¿Por qué apareces ahora en mi vida? ¿Es casualidad que inviertas precisamente en mi empresa? Roberto negó con la cabeza. Te he estado buscando desde entonces. Cuando finalmente te encontré, busqué la manera de acercarme sin asustarte. La inversión en tu empresa fue la oportunidad perfecta. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Me has estado siguiendo? No de la manera que piensas, respondió él rápidamente. Quería hacer lo correcto, devolverte tu dignidad y que supieras la verdad. Mientras conversaban, al otro lado de la ciudad, Carlos revisaba nerviosamente su teléfono. Había recibido un mensaje anónimo: todos conocerán quién eres realmente. Junto al mensaje, una captura del mismo video que Elena acababa de ver. Su mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. En los días siguientes, Elena y Roberto continuaron trabajando juntos en el proyecto. Cada reunión estaba cargada de tensión, pero también de una extraña complicidad. Elena no podía evitar preguntarse si podía confiar en él o si tenía otras intenciones. Una tarde, mientras revisaban unos contratos, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado la dejó helada. Carlos. Necesito verte, suplicó él. Sé que me odias, pero hay cosas que debes saber. Elena dudó, pero finalmente accedió a encontrarse con él en un café concurrido. Lo que no sabía era que Roberto también había recibido una llamada similar. El día del encuentro llegó. Elena entró al café con el estómago encogido. Carlos estaba sentado en una mesa del fondo, irreconocible. Había perdido peso, su rostro mostraba arrugas prematuras y sus ojos habían perdido el brillo arrogante que una vez tuvieron. Gracias por venir, dijo con voz apagada. Justo cuando Elena iba a responder, la puerta del café se abrió y Roberto apareció. Los tres se miraron en un silencio cargado de tensión. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Elena. Yo lo llamé, respondió Carlos. Hay algo que ambos necesitan saber. Carlos sacó un sobre de su chaqueta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Este es el verdadero motivo por el que no podía casarme contigo, Elena. No fueron los celos, ni los negocios, fue esto. Elena tomó el sobre, consciente de que lo que contenía cambiaría todo. Al abrirlo, encontró unos documentos médicos y una carta manuscrita. Mientras sus ojos recorrían las palabras, su mundo se transformó por completo. Roberto se acercó para leer por encima de su hombro. Su expresión pasó de la curiosidad al shock absoluto. Esto no puede ser verdad, murmuró Elena. Lo es, confirmó Carlos con lágrimas en los ojos. Y ahora ustedes deben decidir qué hacer con esta información. El café se sumió en un silencio sepulcral mientras los tres enfrentaban una verdad que ninguno estaba preparado para asumir,
Una verdad que explicaría todas las decisiones tomadas y cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los documentos médicos revelaban una verdad devastadora. Carlos había sido diagnosticado con una enfermedad hereditaria degenerativa, la misma que había llevado a su padre a una muerte prematura años atrás. El diagnóstico llegó una semana antes de la boda, junto con la noticia de que Elena estaba embarazada. Un hijo que Carlos nunca mencionó, un hijo que podría heredar su condición. «Estuve embarazada», susurró Elena, las palabras apenas saliendo de su boca. Carlos asintió con la cabeza baja. «Lo descubrí cuando revisé tu teléfono. Vi los mensajes con tu médica, confirmando tu embarazo. Planeabas darme la sorpresa después de la boda. Y decidiste humillarme en lugar de hablar conmigo». La voz de Elena temblaba entre la rabia y el dolor. «Tenía miedo», confesó Carlos. «Miedo de condenar a un hijo a mi mismo destino, miedo de que tuvieras que cuidar de mí mientras me deterioraba lentamente. Te amaba demasiado para arrastrarte a ese infierno». Roberto observaba en silencio, procesando la información. «¿Y qué pasó con el bebé?», preguntó finalmente. Elena apretó los puños sobre la mesa. «Lo perdí. 2 semanas después de la boda, que nunca fue. El estrés, la humillación pública, mi cuerpo no lo resistió». El café parecía haberse quedado sin aire. Los tres, atrapados en un momento que parecía suspendido en el tiempo. «¿Por qué nos cuentas esto ahora?», preguntó Roberto. Carlos sacó otro papel del bolsillo. «Porque acabo de recibir los resultados de nuevos estudios. El diagnóstico inicial estaba equivocado. No tengo la enfermedad de papá». Su voz se quebró. «Destruí nuestras vidas por nada». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo el sufrimiento, la vergüenza, el hijo perdido, por un error. «Hay más», continuó Carlos. «La mujer del video, la que todos creen que era mi amante, era una especialista médica. Estaba consultándole sobre cómo romper el compromiso sin lastimarte demasiado». El silencio se hizo más denso. Roberto puso una mano sobre la mesa, cerca de la de Elena, sin llegar a tocarla. «¿Por qué involucrar a Roberto en esto?». «¿Por qué ahora?», preguntó Elena. Carlos miró a su hermano. «Porque él tiene derecho a saber toda la verdad, igual que tú». Roberto frunció el ceño, confundido. «¿Qué verdad?». Carlos sacó una última carta del sobre. «Esta carta la escribió papá antes de morir. No la encontré hasta hace una semana, cuando mamá finalmente decidió vaciar su estudio». Roberto tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Su rostro palideció mientras avanzaba por las líneas. Cuando terminó, miró a Carlos con ojos desorbitados. «No puede ser cierto», murmuró. «Lo es», confirmó Carlos. «Por eso te llamé. Los tres estamos unidos por un secreto familiar que ha destruido más vidas de las que imaginas». Elena los miraba alternadamente, sintiendo que estaba fuera de una conversación crucial. «¿Qué dice la carta?». Roberto no respondía, sumido en un shock evidente. Carlos, con voz temblorosa, comenzó a explicar: «Nuestro padre tuvo una aventura años atrás. Una aventura que produjo una hija que nunca reconoció». Los ojos de Elena se abrieron con horror al comprender hacia dónde iba la conversación. «Tu madre trabajaba para nuestra familia como asistente personal de mi padre», continuó Carlos, mirando directamente a Elena. «Nunca supe quién eras realmente hasta que vi una foto antigua en tu casa, la noche antes de la boda. Reconocí a tu madre junto a mi padre». Elena se levantó bruscamente, tirando la silla. «¿Estás diciendo que somos hermanos?», completó Roberto, finalmente reaccionando. «Carlos y yo somos tus medio hermanos». La revelación cayó como un rayo en el café silencioso. Elena retrocedió, buscando apoyo en la pared más cercana. «Por eso no podía casarme contigo», susurró Carlos. «No por la enfermedad, sino porque descubrí quién eras realmente. Pero no podía decírtelo, no podía destrozar también la memoria que tenías de tu madre». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen tan clara como aterradora. Los tres permanecían paralizados, enfrentando una verdad que cambiaría sus vidas para siempre, una verdad que explicaba el comportamiento de Carlos pero que abría heridas aún más profundas. Elena salió del café sin decir una palabra más, necesitaba aire y espacio para procesar todo lo que acababa de escuchar. Las calles de la ciudad parecían un laberinto confuso mientras caminaba sin rumbo, con lágrimas nublando su visión. Todo en lo que había creído, su identidad, su pasado, incluso el dolor que había sentido tras la humillación de la boda, ahora tenía un significado completamente diferente. 2 días después, Elena no había respondido a ninguna de las llamadas de Roberto ni de Carlos. Se había refugiado en su apartamento, revisando viejas fotografías familiares, buscando pistas que hubiera pasado por alto.
Su madre había fallecido 5 años atrás, llevándose consigo un secreto que cambiaría todo. El timbre de su puerta sonó insistentemente. Al abrir, encontró a Roberto con expresión preocupada. «Sé que necesitas tiempo», dijo él, «pero hay algo más que debes saber». Elena lo dejó pasar con reluctancia. En su sala, Roberto sacó más documentos de su maletín. «He estado investigando estos 2 días», explicó. «Y algo no cuadra en la historia de Carlos». Elena lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres decir?» «Las fechas en la carta de mi padre no coinciden con tu nacimiento», dijo Roberto mientras extendía varios papeles sobre la mesa. «Según esto, la aventura con tu madre ocurrió 2 años después de que nacieras». Un rayo de esperanza atravesó el pecho de Elena. «¿Estás diciendo que no somos?» «No lo sé con certeza», respondió Roberto. «Pero creo que Carlos no te contó toda la verdad». Mientras tanto, en su apartamento, Carlos miraba fijamente su teléfono. Había enviado 20 mensajes a Elena sin respuesta. El remordimiento le carcomía por dentro mientras recordaba el día de la boda, la humillación pública que había planeado cuidadosamente, las mentiras que había construido. ¿Por qué no había hablado con ella en privado? ¿Por qué había elegido destruirla frente a todos? La verdad era más oscura de lo que había confesado. Carlos tomó una botella de whisky y comenzó a beber directamente de ella. En su escritorio, un sobre contenía la verdadera razón de sus acciones, una que ni siquiera Roberto conocía. De vuelta en el apartamento de Elena, ella y Roberto continuaban revisando documentos. «Mi madre nunca habló de mi padre», confesó Elena. «Siempre dijo que nos había abandonado antes de que yo naciera. Tengo su apellido, no el de él». «¿Tienes alguna fotografía de él?», preguntó Roberto. Elena negó con la cabeza. «Ninguna. Mi madre destruyó todas después de que nos dejara. Al menos eso me dijo». El teléfono de Roberto sonó. Era un mensaje de Carlos. «Necesito verlos a ambos. Tengo la prueba definitiva». Elena y Roberto se miraron, dudando. Finalmente, acordaron encontrarse en casa de Carlos esa misma noche. Lo que no sabían era que Carlos ya había tomado una decisión drástica. Al llegar al edificio donde vivía Carlos, notaron algo extraño. Varias personas estaban reunidas en la entrada, mirando hacia arriba con expresiones de horror. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «Es el del 5º piso», gritaba alguien. «Va a saltar». Elena y Roberto corrieron hacia el interior del edificio y subieron las escaleras a toda velocidad. Al llegar a la azotea, encontraron a Carlos parado peligrosamente cerca del borde, con una botella casi vacía en la mano. «Carlos», gritó Roberto. «Aléjate del borde». Carlos se giró, su rostro demacrado por el alcohol y el llanto. «Llegaron justo a tiempo para la gran revelación», dijo con una risa amarga. «Sea lo que sea, podemos hablarlo», suplicó Elena, acercándose lentamente. «No, no podemos», respondió Carlos. «Porque lo que hice no tiene perdón». Del bolsillo de su chaqueta sacó un pendrive. «Aquí está toda la verdad. La razón real por la que te humillé ese día». Elena dio otro paso hacia él. «Dámelo y hablemos». «¿Sabes qué contiene?», continuó Carlos, ignorando su petición. «Pruebas de que nunca fuimos hermanos. Inventé esa historia después de ver los documentos sobre tu embarazo». Elena se detuvo, confundida. «¿Por qué harías algo así?» «Porque descubrí algo sobre tu pasado que no pude soportar», confesó Carlos. «Algo que amenazaba todo lo que había construido». Roberto se acercó por el otro lado, intentando rodear a Carlos sin asustarlo. «¿Qué descubriste?» «Que Elena era la hija del hombre que arruinó a nuestra familia», respondió Carlos con voz quebrada. «Su padre no abandonó a su madre. Fue a la cárcel por estafar a nuestra empresa familiar. El escándalo llevó a nuestro padre al borde de la quiebra». Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor. «Mi madre nunca mencionó nada de eso». «Porque ella fue cómplice», continuó Carlos. «Trabajaba en la empresa y ayudó a tu padre a acceder a información confidencial. Cuando lo descubrieron, ella declaró contra él para obtener inmunidad». El viento azotaba la azotea, llevando las palabras de Carlos como dagas al corazón de Elena. Todo lo que creía sobre su pasado se desmoronaba. «Cuando lo descubrí», prosiguió Carlos, dando un paso más cerca del borde, «no pude soportar la idea de unir mi vida a la hija del hombre que destruyó a mi familia. Pero tampoco podía simplemente cancelar la boda sin dar explicaciones. Así que decidiste humillarme», completó Elena, las piezas finalmente encajando. «Pensé que era justicia poética», admitió Carlos. «Tu padre humilló públicamente al mío en los tribunales, yo te humillaría a ti ante todos».
Pero nunca imaginé que estabas embarazada. Roberto miró a su hermano con horror. ¿Planeaste todo por venganza? Carlos asintió, lágrimas cayendo por sus mejillas. Y luego, cuando supe del bebé, del aborto, no pude vivir con la culpa. Inventé lo de la enfermedad, luego lo del parentesco, cualquier cosa parecía mejor que admitir la verdad. Dio otro paso hacia atrás, ahora con los talones sobresaliendo del borde del edificio. En su mano, el pendrive contenía documentos, fotos, pruebas de todo lo que acababa de confesar. Carlos, no tienes que hacer esto, dijo Elena, extendiendo su mano. Dame el pendrive y aléjate del borde. Es demasiado tarde, respondió él. He vivido con demasiadas mentiras. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió de golpe. Una mujer mayor entró, su rostro mostraba una mezcla de pánico y determinación. «Mamá», exclamó Roberto, sorprendido. La mujer miró a Carlos con ojos suplicantes. «Hijo, baja de ahí ahora mismo. Hay algo que todos necesitan saber, algo que he mantenido en secreto demasiado tiempo». Carlos la miró confundido. «¿De qué hablas?» «Sobre Elena», respondió la mujer, su voz temblando. «Sobre su madre. Sobre la verdadera razón por la que nuestras familias están conectadas». Los cuatro se quedaron inmóviles en la azotea, el viento amenazando con cambiar el destino de todos con una simple ráfaga. La verdad final estaba a punto de ser revelada, una verdad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. «La verdad es que fui yo quien los separó», confesó la madre de Carlos y Roberto, acercándose lentamente a su hijo en el borde. «Elena no es hija del hombre que fue a prisión. Es hija de tu padre, y mía». Un silencio sepulcral cayó sobre la azotea. Elena sintió que sus piernas fallaban mientras procesaba las palabras. «Tuve una relación con tu padre antes de que se casara con ella», continuó la mujer, dirigiéndose a Elena. «Cuando supe que estaba embarazada, él ya se había comprometido con tu madre. Por orgullo, desaparecí y te di en adopción». «¿Adopción?», susurró Elena. «Tu madre, la mujer que te crió, trabajaba en servicios sociales. Años después, cuando empezó a trabajar para nuestra empresa, te reconocí de inmediato. Eras idéntica a mí cuando joven». Carlos retrocedió del borde, sus ojos desorbitados por la revelación. «¿Elena es nuestra hermana? ¿Nuestra hermana completa?» «Sí», respondió su madre. «Cuando tu padre descubrió que su empleada había adoptado a nuestra hija, entró en pánico. Temía que el escándalo destruyera su matrimonio y su reputación». Roberto se acercó a Carlos, aprovechando su confusión para alejarlo del peligro. «¿Por eso el hombre fue a prisión? Lo incriminaron». La mujer asintió con vergüenza. «Tu padre manipuló evidencia para inculparlo». La madre adoptiva de Elena aceptó participar en el engaño a cambio de quedarse con ella para siempre. Elena comenzó a llorar, décadas de mentiras derrumbándose sobre ella. ¿Mi madre lo sabía todo? ¿Sabía quién era yo realmente? Sí, y te amó con todo su corazón, respondió la mujer. En su lecho de muerte, me hizo prometer que algún día te contaría la verdad. Carlos se dejó caer de rodillas, lejos del borde. El pendrive rodó por el suelo hacia Elena. «Nunca lo supe», murmuró. «Papá me dijo que era una venganza justa, que debía separarte de nuestra familia a cualquier costo». 3 meses después, en un pequeño café, Elena, Roberto y Carlos se reunieron nuevamente. El tiempo había transformado el shock inicial en una frágil reconciliación. Elena había decidido no presentar cargos contra la familia por la manipulación judicial que envió a su padre adoptivo a prisión, un caso que probablemente habría revivido escándalos pasados sin traer justicia real. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó Roberto a Elena mientras compartían un café. «Cada día es diferente», respondió ella sinceramente. «A veces me despierto furiosa, otras veces agradecida por finalmente conocer la verdad». Carlos, más delgado y sobrio, mantenía la mirada baja. «Nunca podré reparar lo que hice». «No», confirmó Elena, «pero puedes elegir ser mejor de ahora en adelante». Tomó un sorbo de su café. «Todos podemos». Al salir del café, los tres miraron hacia el cielo despejado. Las mentiras habían destrozado sus vidas, pero la verdad, por dolorosa que fuera, les ofrecía una oportunidad de sanar. No como la pareja que nunca debió ser, no como enemigos unidos por el rencor, sino como hermanos encontrando su camino entre las ruinas de secretos familiares. «La vida nos dio una segunda oportunidad», dijo Elena mirando a sus hermanos. «Una oportunidad para construir algo nuevo sobre la verdad, no sobre mentiras». Y mientras caminaban juntos por la acera, Elena comprendió que algunas bodas canceladas son, en realidad, destinos evitados.
Y algunas humillaciones, por dolorosas que sean, pueden ser el principio de una liberación que nunca imaginamos necesitar.